Hola, saludos a todos. En este vídeo vamos a hablar acerca de las distintas reglas de derivación. Son 5 en concreto. La primera es la regla de la constante. En el caso de que expresemos la función como una constante k por una función de x, la función derivada será k, que no variará, por la derivada de lo que sería la función de x, es decir, por u' de x. Como ejemplo tenemos la función 15x², su función derivada sería 15, que permanece como constante, y la derivada de x², que sería 3x². Todo eso se podría operar de golpe y poner 15 por 3 y x elevado a 2. La segunda regla que vamos a ver es la regla de la suma. En realidad, suma o resta. Si una función de x, f de x, la podemos expresar como suma o resta de distintas funciones de x, la función derivada, f' de x, será la suma o resta de las distintas derivadas. Es decir, u' de x más o menos v' de x. En el caso de que nos den un polinomio, estaremos aplicando la regla de la suma y la regla de la constante simultáneamente. La derivada f' de x será 5 por 2x más 8 por 3x² más 6 por 4x². Todo eso lo podríamos haber hecho de golpe y haber dejado 10x más 24x² más 24x². En el caso de que tengamos una función f expresada como un producto de funciones, u de x por v de x, la función derivada, f', será la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda función. Si nos fijamos en esta estructura, en la parte central solamente tenemos que copiar los factores que aparecen arriba y ponerle una suma en medio. Y donde único tenemos que crear algo es en los extremos. En la primera parte añadiremos la derivada del primer factor, la derivada de u, y al final, en esta última parte, añadiremos la derivada del segundo factor, la derivada de v, que sería v'. En este ejemplo tenemos f de x como un producto de x a la quinta por x². Si aplicamos la regla del producto, f' será derivada del primer factor, 5x a la cuarta, por el segundo sin derivar, más el primero tal cual estaba por la derivada del segundo, que sería 3x². Nuevamente vemos que aquí en el centro es simplemente copiar las funciones de arriba, y donde único hemos creado algo ha sido esta primera parte, que es la derivada del primer factor, y esta última parte, que es la derivada del segundo factor. Si operamos la derivada anterior, nos daría 5x a la séptima más 3x a la séptima. Todo eso sería 8x a la séptima. Bueno, de haber operado primero la función antes de derivarlo, que no siempre se va a poder hacer, habríamos obtenido x elevado a 8, y la derivada de este monomio sí sería de manera inmediata 8 por x a la séptima.
Bueno, no siempre vamos a tener funciones tan sencillas y no se van a poder operar. Si yo multiplico un polinomio por una exponencial, no voy a poder operar primero, sino voy a tener que aplicar directamente y como única vía la regla del producto a la hora de derivar. En este caso, si podemos expresar la función f de x como un cociente de dos funciones, en este caso u de x entre v de x, la función derivada f' de x, y es importantísimo respetar el orden, será el denominador al cuadrado. Y en el numerador, la derivada del numerador u' por denominador sin derivar v de x menos, a diferencia de la regla del producto, el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Igual que hicimos en el caso del cociente, toda esta expresión es copiarla y donde único vamos a crear algo es en los extremos, donde tendremos la derivada del numerador y en el otro extremo donde tendremos la derivada del denominador. El resto, lo que está en el recuadro rojo central, es simplemente copiar el numerador, copiar el denominador y copiar el denominador y elevarlo al cuadrado. En este caso tenemos f de x como un cociente de funciones. La función derivada f' de x, empezando por el denominador, será denominador al cuadrado. Y arriba tendremos la derivada del numerador, 3x al cuadrado menos 12x, multiplicada por el denominador tal y como estaba, menos el numerador que teníamos en la función 6x, f de x, perdón, sería x cubo menos 6x al cuadrado, por, y aquí vendría la derivada del denominador, que en este caso es 1. Y todo eso partido por denominador al cuadrado. Tal y como comentamos antes, la parte central es todo copiado sin transformar nada. Es verdad que hay que saber dónde poner lo que he copiado, y donde único hemos aportado algo sería en los extremos del numerador. En rojo tenemos la derivada del numerador, en azul la derivada del denominador. La derivada del denominador sería este 1 y la derivada del numerador sería este paréntesis, 3x cuadrado menos 12x. En el caso de que la función f de x la podamos expresar como una función de función, es decir, v de x, la derivada f de x será la derivada de la función externa por la derivada de la función interna. Esto es lo que se conoce como la regla de la cadena. Y aquí dentro de la función externa, no cambia nada. Copio la función interna tal cual es. Bien, en este ejemplo tenemos un polinomio elevado a la quinta potencia. En este caso podríamos tomar la función externa, sería como si tuviésemos x a la quinta. La derivada, si esto lo derivamos, nos daría 5x a la cuarta. Pues a la hora de derivar la función f de x, tendríamos exactamente eso, 5 paréntesis a la cuarta. Esto sería lo que aquí arriba aparece como u' de v de x. Dentro, en el paréntesis, va la misma función. Si aquí teníamos x a la cuarta más 6x cuadrado, todo eso queda exactamente igual. Y además habría que multiplicar por la derivada interna. Y la derivada interna sería la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Y eso será 4x cubo más 12x.
Esto es lo que se conoce como la regla de la cadena. Es muy habitual en funciones trigonométricas, sobre todo si tengo un seno elevado a 3 o un coseno elevado al cuadrado. Habría que aplicar la regla de la cadena.